Miren qué interesante es conocer estos datos. Se quedó en Éfeso aproximadamente 3 años, pero un año antes ya había fundado esta iglesia. No era nuevo lo que se iba a encontrar. Éfeso fue una ciudad difícil de evangelizar. Adoraban desde hace varios siglos a una diosa griega, pagana de la fertilidad, llamada Artemisa, que la vamos a ver en el desarrollo del capítulo. En otras versiones también le llaman a esta diosa Diana. Éfeso era el centro de ocultismo y magia negra de toda la zona. Era la capital de la provincia romana de Asia. Y es que el Imperio Romano lo había invadido hace muchos años. Y Roma, como tenía muchas extensiones de territorio, tanto en Europa, en Asia como en África, dividió en provincias. Y una de las provincias se le llamó la provincia de Asia. Ustedes verán en muchas escrituras que se refieren, ¿no?, la provincia de Asia. Y su capital era Éfeso. Éfeso también era un famoso puerto, un centro comercial muy importante de toda la región. Actualmente Éfeso se llama Selkuk y pertenece al país de Turquía, en Europa. Tenía en ese instante, hace casi 2000 años, 250.000 habitantes. Una población bastante grande para esa época. Yo hice una relación más o menos, se parece a nuestra actual ciudad de Manta, por la cantidad de habitantes, por la ubicación en un puerto y también por su clima, ¿no?, en ciertas temporadas. Entonces, si alguien conoce Manta, si alguien ha ido por ahí, hágase la idea de que estamos cerca de ahí en este capítulo, con ese contexto. Ahora, algunos estudiosos de la Biblia, estudios serios que se hacen, indican que el trabajo de Pablo en Éfeso fue uno de los más difíciles de toda su vida evangelística. ¿Por qué? Porque se encontró con un panorama bastante complicado. Ya vamos a ver el detalle de esto. Sin embargo, Dios permitió que Pablo haga un gran trabajo, porque Pablo se conducía con el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu que hace grandes cosas en la vida de la gente. Vayamos a la Biblia ahora sí, luego de este preámbulo, al versículo 1 de Hechos 19. Vamos a ver hasta el 7 en este momento. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Estoy viendo la nueva versión internacional. El bautismo de Juan, que aquí refiere Pablo, realmente era solo de arrepentimiento. Se lo hacía para perdonar los pecados de la gente. Pero no era un bautismo en el nombre de Jesús. No era el bautismo que proporciona el Espíritu Santo. El bautismo de Juan lo vemos claramente en Lucas, que yo voy allá más fácil que vayan, les veo rápidamente. Lucas 3 dice lo siguiente acerca del bautismo de Juan. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. En el versículo 16 dice también: yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Claramente vemos que el bautismo de Juan era únicamente para arrepentimiento. Estos creyentes por fe creían en Jesús, de acuerdo, pero no entendían todavía la
muerte y la resurrección de Cristo. ¿Para qué Dios lo diseñó? Ahora, ser cristiano, mis queridos amigos, involucra un cambio de actitud, un arrepentimiento y tener fe y volverse a Cristo. Estos creyentes de Éfeso estaban incompletos. El Espíritu Santo se manifestó en estos 12 hombres en esa época a través de lenguas extrañas y mensajes proféticos. Pero ahora hay otras maneras de que el Espíritu Santo se manifieste. Y lo vemos en Gálatas, que yo voy a leer también, Gálatas 5, 22. Dice lo siguiente acerca del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. En esa época estaba bien que el Espíritu se manifieste así, con lenguas extrañas y mensajes proféticos. Pero ahora ya no hace falta, no es imprescindible esa manifestación. Aquí están los frutos del Espíritu. Amén, así es. Si tú tienes Espíritu, debe ser tu vida manifiesta a través de estos dones. Así es. Una relación profunda con Dios fortalece el Espíritu. ¿De qué manera? A través de oración, estudio bíblico, escudriñar la palabra de Dios, escudriñar el ejemplo de Cristo. El ayuno también sirve mucho para fortalecer el Espíritu Santo. Pablo tenía muy claro el plan de salvación que Dios había diseñado a través de Jesús. ¿Y cuál es? El arrepentimiento, la fe, el bautismo y el Espíritu Santo. No podemos, mis queridos amigos, saltarnos ni una sola etapa de estas. Los discípulos, los creyentes que Pablo encontró aquí al inicio del capítulo, solamente habían llegado al arrepentimiento. Les faltaban los 3 siguientes pasos. Y Pablo se encargó de completar la misión. Ahora, mucha gente en esta época creen en Dios y en Jesús. Creen que existen, por supuesto. Algunos de los que estamos aquí también. Pero es necesario que tú sigas ese plan de salvación. Amén, así No es. diseñado por Pablo, diseñado por Dios. ¿En qué etapa estás actualmente? ¿Has completado el ciclo? ¿O te falta algo? ¿O tal vez ni siquiera has empezado? No importa si no es así. Tienes tiempo todavía para emprender un nuevo ritmo de vida, un nuevo estilo de vida. Sigamos con la escritura. Vayamos al versículo 8. Vamos a ver del 8 al 12. Al oír esto fueron bautizados, el 8. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos, y a diario debatían en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Amén. Amén. Pablo dice en la escritura que estuvo enseñando en la escuela de un hombre llamado Tirano. No sabemos, no, la Biblia no dice si es que Pablo trabajaba con él o Tirano le prestó el salón o le alquiló, no hay ese detalle. Pero sí sabemos, según los estudios serios que hay de esta escritura, que Pablo estuvo enseñando durante 2 años en este salón. Y la gente estudiosa de la Biblia creen que fue de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Porque en esa ciudad, en esa época, se descansaba en ese horario. Se trabajaba más bien temprano, de 7 a 11 y de 4 a 9 de la noche. Pablo aprovechaba ese tiempo libre para predicar el mensaje de Dios.
Y hay algo muy particular que llama la atención en esta parte que acabamos de leer. Dice, de modo que todos los judíos y todos los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? En solo 2 años, Pablo y su equipo regaron la palabra de Dios en toda la provincia. Establecemos una comparación, respetando las distancias. Nuestra iglesia está aquí 22 años, aquí en Quito. Y en la provincia de Pichincha existen 2,5 millones de habitantes actualmente. Hemos llegado a todos, hemos podido predicar su mensaje a todos. Pablo hizo bastante en mucho menos tiempo. Es un llamado de ánimo para poder trabajar con más atención, para poder trabajar con más esfuerzo. Porque hay mucha gente que debe y necesita conocer de Dios. Pablo y su equipo no perdieron ni un solo, como dice la Escritura. Y se aseguraron que todos sepan la palabra del Señor. Que le sigan o no, ya no dependía de él. Él había hecho su trabajo. Sigamos con el versículo 13. El 13 al 20 vamos a leer. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Los hijos de Esceva, que era un sacerdote judío, pero no cristiano, querían sacar provecho del nombre de Jesús y de Pablo, utilizándolo como un amuleto mágico. Y realmente el poder para cambiar vidas, es cierto que radica en Cristo, está bien esa parte, pero no es suficiente con pronunciar su nombre. Debes vivir conforme a su ejemplo. Solamente así puedes identificarte como un discípulo de Él. Solo así la gente puede ver la diferencia en tu vida. No solamente de dientes para afuera, invocando su nombre. Tienes que vivir a la imagen de Jesucristo. Dice la Escritura en primera de Pedro, quien dice estar unido a Dios, que viva como vivió Jesucristo. Tú dices que estás cerca de Dios, amén, qué bueno, que así sea. Sigue adelante. Debes vivir como vivió Jesucristo. A ese nivel, a esa expectativa Dios nos quiere ver. Otra parte de la Escritura que es bastante llamativa. Vamos, Jaime, dinos. Es el costo de los libros que quemaron esta gente. Dice que ascendió a 50,000 monedas de plata. En esa época una moneda de plata también equivalía a un dracma. Y un dracma era la paga por un día de trabajo. Yo le hice una relación, una equivalencia a nuestro sueldo básico, a nuestros dólares, y equivale aproximadamente a $600,000 el costo de todos estos libros que fueron quemados, según este pasaje bíblico. No es poco dinero, ¿verdad? ¿Cuántos años tuvieron que trabajar esta gente para comprar los libros? Para estos hechiceros, el costo de seguir a Cristo implicó
abandonar esa vida de oscuridad que conocía. Implicó dejar atrás todas esas costumbres malévolas que a lo mejor fueron heredados de sus antepasados. Ese es el costo que tuvieron que pagar esta gente, aparte del costo de los libros. Ahora te pregunto, el seguir a Cristo tiene un costo distinto para cada uno de nosotros. Cada uno tiene su propia realidad, su propia vida. ¿Cuál es el costo que tienes tú que pagar para seguir a Cristo? ¿Cuál es el costo que tú debes pagar para mantenerte fiel a su palabra hasta cuando tu vida se termine? ¿Qué tienes que entregar en sus manos? ¿A qué tienes que renunciar? Yo recuerdo hace casi 20 años, yo llegué a esta iglesia, hasta Dinosaurio, la primera vez que fui invitado. Y llegué un domingo como estos, un domingo por la tarde, a las 3, me acuerdo, era un servicio solo de solteros. Y me gustó muchísimo lo que habló el predicador y las canciones. Y pasé asistiendo a la iglesia, quizás cada 15 días, quizás cada 3 semanas, todos los domingos. A las charlas también iba frecuentemente, pero no decidía bautizarme. Los discípulos me preguntaban, ¿y por qué no? ¿Qué pasa contigo? Lleva un año y medio, 2 años y tú sigues de oyente. ¿Cuándo vas a entregar tu vida a Cristo? ¿Por qué no lo haces? Y yo decía, mira, yo tengo mucho temor de que no pueda ser fiel a las escrituras que cada vez me están compartiendo ustedes. No creo que pueda renunciar a mi vida actual. Desde entonces. Yo era un hombre muy mundano, un hombre materialista, un hombre lleno de vicios. Me gustaba el licor, el cigarrillo, un hombre con un carácter duro, alguien que tal vez me ofendía o me hacía daño, recibía un merecido de mi parte, un hombre vengativo, un hombre egoísta que solo pensaba en mí. En esa época, pues, era un poco más joven que ahora, obviamente, hace 20 años. Vamos, Jaime. Y tenía, pues, otro aspecto. Dale, hermano, vamos. Era un hombre muy egocéntrico. Y yo les decía a mis hermanos, a estos discípulos, mis hermanos ahora, no voy a poder ser capaz de mantenerme fiel. Voy a ser guardián enseguida, no voy a poder. No voy a poder pagar ese costo. Y estos discípulos me dijeron ya, al final, ya creo que cansados de mí, me dijeron, haz tu parte y deja que Dios haga la suya. Amén. No te preocupes por eso. Yo dije, está bien, de acuerdo, voy a intentarlo, pero conste que yo les digo que no voy a poder. Y finalmente me bauticé a los 2 años que venía asistiendo. Y ahí me di cuenta que el Espíritu Santo era el que me iba a ayudar a vencer esas tentaciones del mundo, que antes eran costumbre en mi vida. El Espíritu Santo fue el que me ayudó a salir de ese fango en el que estaba metido. Solamente Él pudo ser el instrumento de Dios poderoso para rescatar mi vida, para transformar mi corazón y mi mente. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Y aquí Pablo lo señala claramente en este libro de Hechos. Claramente vemos que el Espíritu Santo es la herramienta poderosa de nuestro Dios. Si tú no lo tienes todavía, estás perdiendo de algo muy, muy increíble. Te lo digo con experiencia propia. Él me dio fuerzas para poder obedecer los mandamientos de Dios. He crecido mucho, me falta muchísimo más por crecer. Soy un hombre que creo que apenas estoy iniciando mi cristianismo. Volviendo a la escritura, Éfeso era un centro de ocultismo y magia negra de toda la región de Asia. Era la capital de la magia negra, se puede decir. Usted como creyente no puede tener prácticas que se asemejen a eso. No puede estar inmerso en juegos de magia negra o de misterio. Eso está prohibido para los cristianos. Esto es solamente un comentario nomás, aparte nomás de la prédica. Así que dice nuestro amigo Esteban Bravo, es un comentario gratis. No Dale, Jaime, vamos. Sigamos con la escritura. Espero que estén siguiendo la escritura. Versículo 21.
Vamos a leer la 21 al 27. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar ahí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo de Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado, y que la diosa misma, a quien adora toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Bueno, aquí aparece esta diosa Artemisa, la famosa. Si tú entras a internet y buscas esta diosa Artemisa de los Efesios, hay muchísima información, muchísimas imágenes. Eso demuestra su gran fama en ese entonces. Esta imagen supuestamente, entre comillas, bendecía la fertilidad. Aquí tenemos en pantalla una copia nada más, no, porque no se tiene fotografías ni dibujos exactos. Es una copia que reposa en el Museo de Europa de esta diosa. Hay otras imágenes un poco más fuertes que no me atreví a mostrarles, pero es una diosa de la fertilidad. Ya se pueden imaginar qué tipo de imágenes pueden ser. Entonces, esta diosa era la dueña de la provincia de Asia y de muchas provincias más cercanas. Era una devoción increíble la que tenían los efesios por esto. La construcción del templo que habla la Biblia, esta también es una réplica, como es el templo original, ya está en ruinas, apenas hay vestigios nada más, pero esta es una copia a escala que está en Grecia. Este es el templo supuestamente de Artemisa. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, en las gradas, se imaginan, pueden calcular el tamaño o la estatura de un ser humano, ¿no? Miren qué altitud tiene y las dimensiones son espectaculares. Ya, para cumplir este templo con información, les tomó a los efesios 220 años. Esta diosa era la patrona del desenfreno sexual y la impureza. Quiero leerles textualmente lo que conseguí en unos estudios serios sobre esto, para ilustrar más la escritura, ¿no? Y el mensaje que viene a continuación. Habla sobre la diosa Artemisa. Dice lo siguiente: la grandeza de Artemisa era honrada con festivales, oraciones y sacrificios. Las festividades anuales incluían banquetes, entretenimiento, sacrificios, procesiones, competencias de atletismo y la realización de ritos de misterio. Las oraciones incluían invocaciones, adoración y peticiones, con el objetivo de recibir el favor de la diosa. Los sacrificios se ofrecían para adoración, agradecimiento o súplica. La fuerza de la devoción religiosa a los cultos cívicos era tan grande que los emperadores romanos dieron la ventaja de identificarse con ellos en vez de combatirlos. Entonces vemos claramente que esta diosa era muy poderosa, y aún los romanos, que eran los dueños del territorio, los invasores, dijeron: está bien, sigan sus costumbres religiosas, sigan con su fanaticada, de nuestra parte no hay ningún problema. Vieron que era tan fuertes las creencias que no querían contraponerse a ellas. Imaginas ahora a Pablo y a su equipo enfrentándose a tan dura situación. Les he indicado
detalles de la diosa Artemisa para saber el ambiente que reinaba en Éfeso. Un ambiente religioso, fanático, extremista, era de hechiceros y gente que practicaba la magia negra. ¿Quién va a creer ir allá a evangelizar? Casi nadie, ¿no es cierto? Muy pocos. Pero Pablo estaba ahí con su equipo. ¿Y por qué Pablo pudo resistir a todo esto? ¿Por qué Pablo, gracias a Dios, pudo hacer un gran trabajo? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu está en ti, no hay barreras que contengan el mensaje. Amén. Amén, qué bueno. Demetrio y sus colegas tenían miedo de que sus ingresos económicos disminuyeran peligrosamente y que el culto a la diosa se venga abajo. Pero si se dan cuenta, Demetrio y sus colegas ponen más interés en la parte económica que en su misma fe equivocada. Dice, venga, corre peligro nuestro oficio, corre peligro nuestros ingresos económicos, y después nombra a la fe en Artemisa. Hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, mucho cuidado de no colocar algo antes de nuestra vida espiritual. Nuestra vida cristiana debe ser esencial, por encima de cualquier otra necesidad, de cualquier otra ambición, siempre nuestra fe por delante de otros intereses. Y quiero formular unas preguntas para que queden en el corazón de cada uno de nosotros acerca de nuestra vida. En tu vida, ¿existe algo fuerte? En tu vida, ¿existe alguna fuente de ingresos que acusa tu conciencia? ¿Qué has logrado sin la convicción que te da la fe? ¿Hay algo en tu vida que va en contra de tus convicciones cristianas? ¿O has visto a algún hermano tuyo y no has tenido el valor de confrontarlo? Para que podamos reflexionar y tomar decisiones, si es que es el caso. Sigamos con la escritura. Vayamos ahora al versículo 28. Vamos, Jaime, predica. Ya, entonces nos quedamos en que este hombre de Demetrio y sus colegas estaban ya perdiendo la paciencia. Entonces dice el 28: al oír esto se enfurecieron y comenzaron a gritar: grandes Artemisas de los Efesios. Enseguida toda la ciudad se alborotó, la turba y masa se precipitó en el teatro, arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia, que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado, rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta, y la mayoría ni siquiera sabía para qué se le había reunido. Se parecen a otras marchas, ¿no? Versículo 33. Los judíos empujaron a montar a Alejandro hacia adelante, y algunos de la multitud lo sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono, como por 2 horas: grandes Artemisas de los Efesios. Esta gente realmente era fanática de esta convicción, de tal manera que durante 2 horas, dice la Biblia textualmente, 2 horas empezaron a gritar: grandes Artemisas de los Efesios. Vamos a ver una fotografía. Este es el teatro de Éfeso, una vista aérea. Está la parte izquierda y derecha destruida, pero la parte central está en condiciones más o menos. En este teatro, dicen los estudios, que entraban por lo menos 25,000 personas. Ya, y si tú te fijas en el centro, la parte blanca es la parte como el escenario, es pequeño frente a todos los graderíos, y abajo tú te fijas el tamaño de las personas. Entonces Pablo dice que quiso ir al teatro para defender a sus amigos, pero los discípulos se lo impidieron.
Y también pues, te fijas que dice que algunas autoridades que eran amigas de Pablo, que no eran ni militares, no eran algún tipo de autoridades, dijeron que también, por favor, que no se vaya, porque sabía que es posible que encuentre la muerte ahí. Pero nos damos cuenta que el mensaje de Pablo había traspasado cualquier frontera. Pablo tenía amigos en todos los estratos sociales, políticos y hasta religiosos. Pablo no escatimaba esfuerzo para regar el mensaje de Cristo a cualquier persona que se ponía frente. Buscaba los espacios, como leímos delante, 2 años, todos los días, de 11 a 4 de la tarde, preocupándose de que todos escuchen el mensaje, que no haya uno que no escuche. Los judíos que no eran cristianos arrojan a Alejandro para que salga en defensa del pueblo judío, que ahí en esa época había bastantes judíos en ellos, pero enseguida lo dejan a un lado sabiendo que es judío. Ahora te imaginas, ¿no? 25,000 personas aquí gritando durante 2 horas, llega al frente Gallo y Aristarco. ¿Qué sentirían ellos en su corazón y en su mente? Nuestra vida hoy se acaba. No hay nada que hacer, la gente está enloquecida, los fanáticos están alterados, de aquí no salimos vivos. Es lo que usualmente cualquiera de nosotros pensaría. Pablo estaba dispuesto a entrar en el teatro, estaba decidido para ayudar a sus amigos. Sin embargo, es probable que Pablo, ¿no es cierto?, con el carácter que tiene, la manera de vivir, como hemos visto en el libro de Hechos, seguro que Pablo iba y también se ponía a predicar a los 25,000. Estoy seguro de eso. Pablo hubiese dicho: aquí tengo 25,000 oyentes, voy a dar el mensaje de una vez. Así es. Gran oportunidad para predicar. Es el corazón que realmente yo quisiera tener, ¿no? De predicar la palabra con esa pasión, con esa seguridad, con esa fe. Aristarco y Gallo pudieron estar muy temerosos de la situación en la que estaban inmersos, prácticamente solos, sin sus compañeros, sin Pablo, que era su director, su principal, tal vez, ejemplo vivo. Pudieron haber sentido muy preocupados, muy desanimados, angustiados. Y también a nosotros nos puede pasar eso, ¿no? En muchas situaciones de la vida, en diferentes situaciones. Somos seres humanos de carne y hueso, podemos sentirnos acosados, desanimados, en peligro, angustiados. Pero qué bueno que es de encontrar en la Biblia consuelo a esos momentos. Generalmente cuando yo estoy así, mi esposa me comparte Salmos 118, versículos 5 al 8. No sé cómo estará tu corazón, bueno, tal vez estás triste, tal vez estás apenado por algo en tu vida, tal vez hay algo en tu situación que no mejora, que está empeorando. Voy a compartir este salmo para poder dar alivio en nuestros corazones. Salmo 115, Salmo 118, versículo 5. En mi angustia llamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? El Señor está conmigo, Él me ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Amén. Amén. Sigamos con la parte final de la Escritura para terminar el mensaje. Vamos, Jaime, dinos, hermano, predica. Versículo 35. Recordemos que estaban muy alterados estos efesios, 25,000 gritando 2 horas seguidas, grandes artemistas de los efesios. Versículo 35. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio,
ni aún han blasfemado en contra de nuestra Dios. Así que, si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten ahí sus acusaciones unos contra otros. Si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas con los sucesos de hoy, corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Este secretario no era cristiano, porque habla de Artemisa y de toda la magia de ella. Pero qué sabio, qué inteligente y qué prudente este hombre. Yo leía esta escritura y enseguida se me vino a la mente una escritura que dice, Proverbios 15:1, las palabras amables calman el enojo. Una escritura que particularmente yo la necesito tener en letras de piedra frente a mí todos los días. Las palabras amables calman el enojo. Y este hombre, sin ser cristiano, sin ser seguidor de Pablo, ni mucho menos, calma a esta multitud enloquecida. ¿Cuántos problemas, mis queridos amigos y hermanos, nos evitaríamos, todos los que estamos aquí, en nuestra propia vida, si habláramos con prudencia, si mantuviéramos la calma, si habláramos con palabras amables, especialmente en momentos tensos? ¿Cuánto problema nos hubiésemos ahorrado? ¿Cuánta complicación? Es un ejemplo este hombre, aunque no sea cristiano. Dios intervino en esta revuelta. No cabe duda, él fue el promotor de que las cosas sucedieran así. Dios intervino y evitó que Gallo, Aristarco y Pablo murieran en este pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque tenía otros planes para ellos. Los planes no podían detenerse, tenían que continuar. Había un plan trazado para con ellos. Dios nos ha mantenido con vida a todos los que estamos aquí, ¿no es cierto? Desde aquí hasta es obvio. ¿Por qué? Porque Él tiene planes también para nosotros. No es pura coincidencia de que estemos con vida todavía. Ya sea que seas joven, soltero, casado, adulto, Dios tiene un plan para ti. No importa en qué estado civil te encuentres o qué instrucción tengas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Por eso nos mantiene con vida. No es coincidencia. Vamos llegando a las conclusiones. Pablo tuvo claro el plan de salvación que Dios había diseñado. Arrepentimiento, fe, bautismo y Espíritu Santo. Y eso es lo que predicó en Éfeso. Es lo que tenía que hacer y lo hizo. Amén. Dios también le permitió a Pablo realizar un gran trabajo en esta ciudad, pese a las múltiples dificultades con las que se encontró. ¿Y por qué Pablo logró un éxito? Porque contaba con el poder del Espíritu Santo. Ese poder tan necesario en la vida de un cristiano. Mientras tú tengas el Espíritu Santo fortalecido, más fruto habrá en tu vida. Dios permitió que Pablo, Gallo y Aristarco permanezcan vivos para continuar con los planes que él tenía. Si tú hoy día, mi querido amigo, has escuchado este mensaje, es porque Dios quiere que seas parte de su familia. Si tú que vienes asistiendo por semanas, meses o años a esta comunidad, escucha la palabra de Dios, bautízate, Amén. acoge este plan de salvación. Amén. Y permite que Dios muestre los planes que tiene para ti. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias.